Bienvenidos a Habitemos la Democracia, un espacio de diálogo de impulso para mejorar, conectando con diversos actores de la sociedad interesados en el devenir social, buscando contribuir a la construcción de una democracia sólida y fuerte, que nos incluya a todos y aborde todos los temas. Acompáñanos a debatir y reflexionar sobre una democracia que, lejos de estar despoblada, esté habitada por todos y todas. Espacio producido por Impulso para Mejorar, conducido por Fabián Peralta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Habitemos la Democracia, nuestro podcast que busca hacernos preguntas y ver si podemos encontrar alguna respuesta sobre el funcionamiento de nuestra democracia. Hoy nos acompañan dos invitados especiales por primera vez en un año, casi dos. Voy a leer la presentación porque voy a usar la palabra, tenía miedo de equivocarme, entonces prefiero leerlo. Nos acompaña Germán Giró. Germán es licenciado en Tecnologías Educativas y analista universitario en Sistema. Es cofundador y director de Enisimal, director de la licenciatura en Ciencias de Datos de la UGR. Además, Germán fue secretario de Modernización, así se dice, de la Municipalidad. También secretario de Producción de la MUNI de Rosario. Fue presidente del Polo Tecnológico Rosario y cofundador, es presidente y director de la Cooperativa de Trabajo Texo. Así que bueno, Germán, muchas gracias por venir y aceptar la invitación. Y nos acompaña la doctora Marina Calella. Marina desde el 2005 se dedicó a la gestión en el ámbito de ciencia, tecnología e innovación en el sector público. Es abogada de formación. Tiene numerosas especializaciones en el área de vinculación tecnológica, formación de empresas de base, científico-tecnológica. También trabaja o ha estudiado temas ligados a la perspectiva de género en políticas públicas y el sector productivo. Fue coordinadora del área de innovación de la Municipalidad de Rosario y directora de innovación y emprendedurismo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo. Y desde el 2004 es gerenta de la Agencia Municipal de Inversiones y Proyectos Estratégicos, también de la MUNI de Rosario, y tiene a cargo el proyecto de Tecnoteca. Así que con ello vamos a charlar, a intercambiar sobre un aspecto que yo, que me reconozco militante político desde 1984, no lo tengo incorporado, y yo creo que esto ya es una denuncia, una primer falencia de la militancia, que quedamos formateados en el tiempo y que necesitamos adoptar y adaptarnos a estas tecnologías para poder cumplir con mayor eficiencia nuestra militancia. Yo quiero empezar porque me produce mucha curiosidad, preguntándole a Marina que nos explique brevemente en qué consiste el proyecto que está llevando adelante. Bien, bueno, Tecnoteca. La Tecnoteca, brevedad sí, no sí. sería una de mis cualidades, así que voy a La tratar mía de hacerlo tampoco, más así que breve. no hay problema, no hay problema. Bien. Tecnoteca es una política pública de la Municipalidad de Rosario, que lo que busca es, la capacitación de jóvenes en tecnología, jóvenes de entre 18 y 30 años, pero partiendo no de sus faltas o de qué es lo que no tienen, sino reconociendo cuáles son esos intereses y esos saberes que ya tienen tecnológicos. Potenciando todos esos saberes a través de trayectos formativos donde se trabajan con proyectos. Entonces es un aprender haciendo, es un aprender con un propósito. Hicimos una prueba muy pequeña porque ahora tenemos un gran escalado en el Galpón 13, ahí en la Franja del Río. Hicimos una prueba muy pequeña en el complejo astronómico de la municipalidad, que fue súper exitoso, no solo por la concurrencia, sino por cómo se mantuvo en el tiempo la asistencia de los jóvenes y de las jóvenes. Un 95% de egreso, cosa que es bastante particular en este tipo de iniciativas, manteniendo 2 veces por semana la cursada de 4 horas. Eso es un poco, viste que me cuesta ser breve. No pasa nada, no pasa nada. ¿Y nace, Marina, cómo? Nace a través de una convocatoria de la Agencia de Innovación de Ciencia, Tecnología e Innovación de Nación, cuando estaba el Ministerio, Claro, en la gestión nacional anterior.
hacer una convocatoria para tecnotecas para la inclusión popular, para la innovación popular, perdón, que iba a ser una red de tecnotecas a lo largo del país. Fueron seleccionadas 5 ciudades, de las cuales Rosario fue una de las primeras, pero fue el único proyecto que se mantuvo a nivel nacional. Justamente por esta prueba piloto que hicimos, que nos dio la posibilidad de mostrar que había egresados y que la metodología era exitosa, con lo cual pudimos mantener el contrato con la agencia y bueno, surge a partir de eso, una convocatoria nacional. Después, ahora en el desarrollo tiene una impronta muy rosarina, digamos. Rosario, Santa Fe tiene un gran recorrido en políticas de juventudes, apuntando también a este tipo de cosas como la empleabilidad, el desarrollo de emprendimientos propios, con lo cual, si bien hubo un puntapié inicial en lo nacional, nosotros fuimos, digamos, dándole la vuelta. La propia impronta también, claro, nuestra. Sí, necesario, digamos, lo territorial y bien la impronta rosarina. Interesante. Bueno, y Germán, además de esto, digamos, charlamos entre los tres, no esquemático para nada. Siempre poniéndome del lugar de una persona que conoce poco, uno tiene el imaginario de que la persona relacionada con lo tecnológico, las nuevas tecnologías y demás, es una persona más bien fría por calificar, así esquemática, y en el caso tuyo siempre, aún desde mi lugar de poco conocimiento, me llamó la atención que yo percibía un esfuerzo tuyo por relacionarlo con lo social, con lo humano, con los momentos que estamos viviendo. ¿Cómo, digamos, en su momento, cuando estalla lo de Internet, bueno, se ponía arriba de la mesa de que iba a ser una forma de democratizar la información, de que también al haber tantos emisores de mensaje iba a ser más fácil poder nutrirse de distinta información? Pasado un tiempo, ¿cómo estamos hoy en ese aspecto? ¿Vos crees que, digamos, en qué parte se cumple y en qué parte no, según tu opinión, atendiendo esto que decía al principio, que lo interesante es ver cómo todas estas herramientas las ponemos siempre teniendo al ser humano como centro de todo? Claro. Bueno, primero, gracias por venir y por permitirme charlar acá. Primero una consideración sobre la tecnología, esto de lo frío y lo no. Sí. A mí me gusta pensar que la tecnología es lo más humano que hay. O sea, que no hay nada más humano que la tecnología. O sea, la naturaleza no sería humana, la tecnología sí. Claro. En tanto humana, es social y es política. No puede ser ninguna otra cosa que social o política. Entonces, ese imaginario que creo que es así, que lo tecnológico tiene ese carácter de, entre comillas, científico, frío, matemático, algo inalcanzable, me parece que yo realmente creo que no es así. Creo que es exactamente lo contrario. Creo que está permeado y constituido de relaciones sociales. Entonces, dicho esto, que lo pongo como punto, digamos, de inicio, me parece que toda construcción tecnológica es una construcción social. El nacimiento de Internet, por ejemplo. Internet si nos vamos a cómo nació Internet, es en la posguerra, en la Guerra Fría, cuando todavía existía Estados Unidos y la Unión Soviética, y había una amenaza de que la Unión Soviética bombardeara los centros de comunicación de Estados Unidos. Entonces el Departamento de Defensa norteamericano llamó a una licitación a un grupo de científicos para que desarrollaran lo que llamaban una red de conmutación de paquetes. O sea que técnicamente, si aparecía un bombazo en un lugar, las comunicaciones siguieran funcionando. Ese es el inicio de Internet, realmente. Que después evolucione y se desarrolle este proceso de imbricación social, de adopción y de resignificación, hasta que llegue a lo que es hoy, en el medio de política. Entonces me parece que de esas digamos, grandes promesas de la democratización o de una plataforma para democratizar, está cruzado hoy por la democracia, digamos. Me parece que es ni más ni menos democrática que nuestros sistemas democráticos formales actuales, me animaría a decir. Está bien. Y esto que vos decís, lo pensaba mientras te escuchaba, este imaginario que hay, ¿será casualidad o será para que no se tome como algo accesible a cualquiera? Y está buenísima la pregunta. Sí.
a lo mejor más epistemológica, Sí, o más de la te fuiste muy perspectiva... bien. No, pero coincido con Germán que no hay nada más humano que lo tecnológico, porque su génesis tiene un humano sí o sí. Generándolo, claro. Claro. Sí creo que la democratización de las tecnologías, si bien hay un acceso, mayor acceso, una mayor disponibilidad, también hay, sobre todo en lo que tiene que ver con las tecnologías digitales y en los dispositivos que contienen estas tecnologías, se empieza a generar también una brecha que tiene que ver con lo económico, con el acceso desde ese lugar, que también genera una brecha en definitiva en la tecnología, en que hasta dónde accede uno, hasta dónde accede el otro, y eso después va generando cada vez más separación. Quienes puedan acceder a determinados dispositivos pueden acceder a mayor información, a lo mejor también acceder a determinados espacios de educación o de diálogo hace que uno también sea un poco más crítico con respecto a lo que consume. Entonces, bueno, se va generando una brecha, digamos. No creo que la democratización sea completa con respecto a la tecnología, porque va conllevando también otro tipo de diferencias que se van acentuando cada vez más con el crecimiento. Para mí también, yo lo veo igual y lo veo, o sea, digo, tecnología en tanto sociedad también queda imbricada con los procesos de evolución sociales, digamos. O sea, para mí me parece que, ya te digo, a lo mejor estamos haciendo una abstracción demasiado alta, nos estamos yendo demasiado, pero básicamente hoy la tecnología está inmersa, está cruzada. Entonces todos los procesos del trabajo, los procesos de la vinculación entre personas, los procesos democráticos, también están cruzados y termina siendo un componente más de un sistema social complejo. Por supuesto está sustentado en lo que hoy conocemos como, no sé, capitalismo, tecnocapitalismo, tecnofeudalismo, qué sé yo, el nombre capitalismo digital, el que sea. Claro. Pero bueno, hay... o sea, yo no la observaría como algo disociado de la sociedad. Lo veo como un componente más de la sociedad y en el mismo barro, te diría, que la sociedad. Sí, pues en definitiva, los sectores que están excluidos de los distintos aspectos de la vida de sociedad también. Son los que por ahí quedan excluidos, o la brecha digital que se va a su vez profundizando. A mí me llama mucho la atención lo veloz de la dinámica de los procesos. Sí. Y se hace mucho más difícil. Y en eso, a mí ya de por sí esta posibilidad de encontrarnos, como decía antes, como militante político, me produjo la necesidad. Nosotros estamos todo el tiempo diciendo frases que están repetidas, pero la verdad que son así, de bueno, los partidos políticos están en crisis, hay que renovarlo, hay que buscar nuevas formas de participación, y bueno, una serie de cuestiones que, como digo, yo creo que son así, pero no salimos de esa frase, y la cuestión de cómo hoy las campañas políticas están atravesadas en muy buena parte por todo lo que son las nuevas tecnologías y demás. ¿Cuál les parece a ustedes que deberían ser los primeros pasos, si es que los tienen, o esbozo, o idea de que deberíamos tener las agrupaciones políticas, sean política partidaria o política en general, para decir, bueno, esto que está acá arriba de la mesa y está pasando, podemos hacer cualquier cosa menos ignorarlo, tenemos que ver cómo lo utilizamos en ese sentido? ¿Qué primeras consejos útiles, digamos, podrían darnos? No, pensando un poco lo que decía Germán y lo que decías vos, esto de pensar a la tecnología como algo distante, frío. No, primero apropiarnos, digamos, que ese sea un espacio de debate y que no sea algo ajeno. Creo que lo que está pasando en este momento, no solo en Argentina, sino en otros lugares, también refleja un poco eso, digamos, sectores que se apropiaron de las tecnologías, y no tanto de las tecnologías, sino de determinados medios,
de los cuales no se apropiaron otros sectores, y se empieza a manejar la comunicación desde otro lugar. Entonces, primero no tomarlo como, por lo menos desde mi lugar, Sí. como un enemigo, como algo raro, como algo ajeno, sino como una forma más de comunicarse, de usarlo, que sea como un espacio público más, en el cual, en lugar a lo mejor entiendo que el sentarse y dialogar con otros está buenísimo y es un lugar que nos resulta más común. Pero hay otros lugares de debate ahora, y eso no hay que ignorarlo y no hay que tomarlo como una cosa ni forzada ni nada, hay que naturalizarlo y empezar a hablar también ese lenguaje. Creo que eso sería uno de los pasos, no sé. Sí, yo coincido, por supuesto, y me parece como punto de inicio una apropiación crítica, ¿no? Un Bien. posicionamiento crítico. Por ejemplo, no sé, cuento un pequeño cuentito de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, que no es solo ChatGPT, es bastante más. Si hacemos el cuentito de la comillas de inteligencia artificial, tenemos que irnos al año 1930, cuando Alan Turing empieza a trabajar, el que después hizo la película Enigma, no sé si la vieron, de que descifró las claves de criptográficas nazis. Dicho sea de paso, después fue condenado por ser homosexual y a los 52 años se terminó muriendo comiéndose una manzanita mordida que tenía cianuro, que después tiene mucho que ver con el logo que usa Apple, pero no importa. Pero esa historia que arranca en laboratorios de investigación y que empiezan a estudiar redes neuronales, o sea, como una disciplina bien científica, empieza a evolucionar hasta llegar a estos días donde participan cientos y miles de personas y de centros de investigación. Por ejemplo, no sé, redes neuronales recurrentes, redes convolucionales. Hay un paper muy clásico que se llama All You Need is Attention, un paper muy técnico que va, digamos, marcando la evolución de lo que hoy conocemos inteligencia artificial, hasta llegar a noviembre del 22, donde una, no empresa, sino una asociación civil, OpenAI se llama, cuyo fundador, ahora hablo de nombres propios, es un señor que se llama Sam Altman, que es un señor que trabajaba en una incubadora de proyectos que se llama Y Combinator, se junta con otro señor que se llama Elon Musk, que es el dueño de Tesla, y conforman una asociación civil sin fines de lucro que se llama OpenAI y arman ChatGPT. Entonces, cuando eso empieza a pasar, se pelean entre los dos. Entonces Elon Musk se va. Cuando se va, invita a Microsoft pone $10.000 millones en ChatGPT y termina apareciendo ChatGPT por un lado, Microsoft por otro lado, Elon Musk por otro lado, y falta Mark Zuckerberg de Meta. Y 2 o 3 más, pero son 6 personas. Son 6 empresas. Sí. O sea, Meta, la red social Meta, o sea, que incluye a WhatsApp, a Instagram, a Facebook y un montón de cosas más. Google, con todas sus herramientas. Grok, que ahora aparece X y Grok. ¿Sí? En el fondo son 6 personas y son 6 empresas. Eso, para mí, podría ser un peligro para la democracia. Absolutamente. Claro, bueno, eso te iba a preguntar. Pero también lo son la concentración de las 5 o 6 empresas que manejan el petróleo del mundo. Sí, pero la masividad a la que llega, digamos, esto que vos decís, desde el año 30, que la inteligencia artificial se viene trabajando. Hay una cuestión de lo cotidiano, digamos, del dispositivo móvil que uno tiene todo el tiempo en la mano, que hace que esas 6 personas, esas 6 empresas que concentran el poder, tengan mucho más poder, no solo económico, influencia, sino, claro, sobre todos. Posiblemente quienes concentren las empresas petroleras, sí, tengan un gran poderío económico, tengan algunas redes de poder bastante importantes, pero no hay una cosa del contacto diario, que eso es lo que a mí, digamos, volviendo un poco también a esto de que consumimos las tecnologías, las usamos sin leer la letra chica, sin saber qué datos estamos poniendo, y todo eso que nosotros vamos volcando
está concentrado en las manos de 6 personas, 6 empresas, y donde en una sociedad donde hoy lo que más vale es la información y cómo uno, y los datos y cómo uno trabaja con eso. Entonces, quisiera ser petrolera, pero me parece que tiene mucho más poder, por lo menos en mi opinión, quien maneja en este momento una empresa de tecnología que otras grandes concentraciones de capitales. No, Seguro. yo pensándolo, no sé, otro núcleo de poder mundial siempre fueron, por ejemplo, los laboratorios, las droguerías, que llevaron en nuestro país, por ejemplo, fueron los que protagonizaron el golpe del 66, cuando Ilia, su ministro de Salud, Oñatibia, saca o quiere sacar la ley Oñatibia, y bueno, producen el golpe de Estado, digamos. Esas también, 5, 6, 7 personas a nivel mundial, volteaban gobiernos, sacaban, bueno, Latinoamérica tiene un frondoso repertorio en ese sentido. Y también, a través de ese poder económico que tenían medios que hacían llegar su mensaje, editorialista, y bueno, está bastante conocido por todos. Yo comparto con vos, esto me asusta más en el sentido de que a mí me pasa con mi nene que me dice, no sé, pasa tal cosa, y vos cómo sabés, porque lo vi en TikTok. No necesita ninguna otra justificación. Y eso, digamos, la pregunta sería, partiendo de este diagnóstico, bueno, tenemos 6 personas que tienen esta herramienta tan poderosa y que está permanentemente en contacto con todos nosotros. Hay algunos avances en algunos estados a nivel mundial que van permitiendo algún tipo de límite, por llamar, o de regulación para que esto no quede en manos de la buena voluntad, que dificulto que la tengan, de estas 6 personas. Sí, en algunos hay, que también depende de las improntas, de lo que podríamos llamar las socialdemocracias. No sé si está bien todavía llamarlas así. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, por ejemplo, la Unión Europea acaba de sacar hace poco una ley muy, muy grande, muy importante, a la cual, por supuesto, que estas empresas no están de acuerdo, o Brasil. Quiero decir, me parece que vamos a ir viendo estados, usemos el socialdemócrata como para... y los que no, y empresas en una tensión permanente, que supongo que irá en una dialéctica, irán golpeando, dando vueltas y evolucionando. Sí, avanzando y retrocediendo, como ha sido siempre. Sí. Lo que pasa es que para mí el gran tema es cómo digamos, habilitar un espacio de conversación, si se quiere, política, en un lugar donde uno ya sabe que en el fondo no es una plaza pública donde uno se para con el banquito y dialoga. Entonces, yo a veces pienso, yo hoy estaría, por ejemplo, tendría que dar un mensaje, tendría que difundir esta misma conversación. Entonces digo, bueno, tengo que difundirla. ¿Y qué uso? Voy a usar las redes y hasta a lo mejor tengo que hacer alguna pauta. Pero y por otro lado pienso, no, pero pará, yo estoy realimentando con esa misma acción un dispositivo que en el fondo no tiene un basamento estrictamente democrático, pero que si hoy tomo una posición en un extremo y digo, no, entonces yo no participo, me quedo solo en la plaza. Entonces tengo que entrar. Entonces, ¿qué necesito por lo menos? El análisis crítico. O sea, si voy a estar en el terreno de la contradicción, por lo menos lo hago personalmente, lo digo, Sí. Perfecto, está bien, lo acepto, estoy, pero con la plena conciencia de saber que estoy en ese lugar, y que si estoy haciendo una pauta o dejándola de hacer, en el fondo estoy realimentando el mismo dispositivo que creo que tengo que poner en disputa. Yo estoy de acuerdo, hay que entrar en eso para tener la discusión en los mismos lugares, y dar, digamos, desde los espacios de educación formal, no formal, dar las herramientas para de alguna forma fomentar ese pensamiento crítico y no ser meros consumidores y generadores sin saberlo a veces de contenidos, sino tener esto que vos decís, bueno, mi hijo me dijo, y lo vi en TikTok. Bueno, a lo mejor, digamos, tener esa discusión de validar si la información que estás viendo, qué fuente tiene,
lo buscaste en otro lado. Digamos, ese tipo de charlas. Creo que las batallas igual hay que llevarlas desde el mismo lugar, desde afuera las perdemos sin duda. Pero sí buscar los espacios, digamos, más educativos, de reflexión, de debate, para eso, generar un pensamiento crítico, que no seamos meros consumidores, sino también saber esto de cuando me genero un mail. Yo, por ejemplo, ya mi vida ya se la entregué a Google. Es muy poco interesante mi vida, básicamente. Pero yo ya sé que todos mis datos están ahí, mis documentos están ahí, yo acepté esos términos y condiciones. Bueno, a lo mejor pensar que es lo que están mis fotos, todo. Claro. Los libros que decimos están, bueno, acceso abierto. Bueno, eso hay que ver. Si el señor Google un día se levanta y dice, che, yo cierro todo esto, nos quedamos sin nuestros datos. Entonces, bueno, también pensar qué es lo que uno acepta al momento de ingresar a esas plataformas. Sí, es lo que deberíamos provocar más, porque eso hoy, en general, no existe, digamos, es cero ese reparo o esa... Sin quedar afuera, porque yo también estoy de acuerdo con Germán, yo no voy Sí, a sí, renunciar a mi tendría- Gmail. A mí me gusta mi Gmail, tengo todo en el Drive y voy por ese lado. Germán, y en el... decía Marina recién, el sistema formal y no formal educativo. Y ahí, ¿cómo estamos? ¿Cuál es tu apreciación? ¿Qué viene pasando? ¿O qué debería pasar? ¿O qué no pasa? En el educativo formal. Bueno, yo creo que hay, es una opinión, absoluta opinión, me parece que hay una necesidad de un análisis crítico más profundo. ¿Por qué? Porque la herramienta por sí sola es muy fácil, digamos, y además tiene como una, sin usar categorías que hoy serían impropias, tiene como un fetiche. Sí. ¿No? Podríamos usar esa categoría. Entonces, digamos, te lleva y el mundo entra y todos usamos, entonces la capacidad reflexiva es baja y me parece, por ejemplo, yo estuve hace poco en un congreso de aprender que se hizo ahí en la UGR, el nivel de análisis crítico para mí es bajo. Tendríamos que reflexionar más los docentes, especialmente los docentes, y ya digo, no digo dejar de usar, pero sí hacer una apropiación crítica. Que si un docente va a trabajar con un documento compartido, o si va a trabajar con una red social, lo que fuera, hacer, digamos, esa apropiación crítica. Esto es un documento, la información que vamos a poner está en un lugar, y uno dice, no, la nube, pongo mi documento en la nube. ¿Sabes qué? La nube no existe. La nube es la computadora de otro. Porque si vos agarrás un servidor y lo pones en una nube, se cae. Digamos, ¿no? Claro. Sí. En cambio, ¿qué es la nube? Es la computadora de otro. ¿Cierto? ¿Quién es ese otro? ¿Bajo qué condiciones yo pongo mi información allí? ¿Por qué tengo que pensar esto si yo voy a poner una pavada? Está bien, pero es el planeta. Sí, 7.000 millones, no sé, 6.000 millones de personas. Que por supuesto toda esa información sirve para entrenar los modelos de inteligencia artificial y que después reutilizamos y cuando preguntamos viene información que tiene un sesgo, etcétera. O sea, me parece que hay un gran desafío en la educación formal y no formal también en incorporar el análisis crítico de la tecnología. Claro. Y a lo mejor estoy mezclando y me corregís, Marina, pero Tecnoteca podría dar una mano en eso, da una mano en eso. Sí, a ver, una de los ejes, no sé si se va a lograr, digamos, es algo que aspiramos, hasta ahora viene pasando, pero tiene que ver con esto, con trabajar, que las tecnologías no son inocuas, no están buenísimas, todo el tiempo estamos atravesados por el uso de un chat. Hay gente que no las conoce igualmente. Entonces ahí es donde volvemos al tema de la brecha. Entonces cómo empezamos también a generar que esa gente se empiece, sobre todo los pibes, las pibas, que se empiecen a incorporar a eso para que no quedar afuera de un mundo actual, pero a quienes lo usamos, hacerlo con digamos, críticamente, por lo menos haciéndonos una preguna. No digo que hagamos un curso de cuestionamiento. Claro, sí. Pero sí hacerte una pregunta, ¿a dónde está? ¿Qué es la nube? ¿A dónde va la nube? Si yo uso ChatGPT,
¿De dónde viene esa información que me sugiere como posible respuesta? Bueno, hay un montón de preguntas que vamos tratando que se vayan generando y que, bueno, y se puedan dialogar, que hace que me parece que en eso es positivo y que se han logrado resultados por lo menos con los grupos con los que se han trabajado, de plantearse un poquito más antes de, voy a dar un ejemplo, Sí. e-commerce. Antes de empezar a generar la plataforma de venta, que era el desafío, o por lo menos el proyecto que tenían los chicos, se les hizo hacer una compra. Entonces, en esa compra lo que se detectó es que, primero, compran lo primero que aparece, compran por la imagen, no por la descripción. Son cosas muy simples porque creo que la mayoría hacemos alguna compra online en algún momento. Entonces, simplemente es poner el foco en qué es lo que estoy viendo. ¿Es el mejor precio para lo que estoy buscando? Que eso tiene que ver un impacto inmediato en lo económico. Y a su vez, lo que estoy viendo, ¿es lo que realmente me están vendiendo? Porque abajo hay una letrita más chiquita que te dice, no sé, me acuerdo de un ejemplo que espero que los chicos no se enojen, pero era, las macetas son, las plantas son solo ilustrativas. Claro, las macetas venían sin nada, pero estas estaban buenísimas las plantitas. Bueno, lee abajo. Entonces, hasta en eso que tiene que ver con el uso de comprar algo online, hay también una cuestión que hay que entrenar, o por lo menos ponerla en discusión. Che, Claro. ¿vos leíste bien todo? Bueno, esas cosas creo que son chiquititas, pero que se pueden ir haciendo, y que hace que se despierte ese interés también por saber qué es lo que uno está usando. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, perfecto, sí. Y yo pensaba también cómo en un punto, y cómo deberíamos generar acciones para evitarlo, cómo en un punto, digamos, impide o no sé si impide, pero no facilita el debate, en el sentido de que la- todos nosotros terminamos consumiendo en las distintas redes opiniones de gente que piensa como nosotros. Ujú. Y por supuesto que siempre es agradable decir, bueno, yo tenía razón, pero en la medida de que no hay otro que diga, sí, fenómeno, pero mira, esto en parte tenés razón, pero mirándolo desde este lado se ve distinto, y cómo se pierde la riqueza que puede tener un debate y el aporte. Yo hace un rato estábamos charlando en una reunión con personas mayores, y yo les decía que mi paso por el Congreso Nacional, los mejores proyectos fueron los que participaron muchas bancadas. Nunca el mejor proyecto fue el que bajó un mensaje del Ejecutivo y se votaba o se rechazaba todo. Y me parece que es una experiencia muy válida. Eso en las redes veo que ahora es complejo que pase. El intercambio que hay es de agresión en general, Sí. no de complementar o de cuestionar. Yo no estoy de acuerdo con esto y fundarlo. Y eso me parece que también repercute en tener una democracia de menor calidad. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo coincido. Me parece que, a ver, tal vez es una mirada desde la ciencia de la comunicación o desde cómo estás dejando de lado, digamos, el componente más profundo, axiológico, filosófico, epistemológico, que toda esa base existe en las redes y se generan espacios de comunicación. Yo diría, se generan espacios de comunicación no tan libres, pero se generan espacios de comunicación muy masivos y que me parece que entendido como un sistema autocontenido, si quieren a lo Luhmann tal vez, empiezan a pasar un montón de cosas. Entonces pasa que grupos de gente afines, digamos, exacerban su posición común y critican, el famoso hater, digamos, critican, digamos, más que criticar, quieren anular la existencia del otro. Entonces esa nueva lógica, no sé si nueva, pero exacerbada por la capacidad de que esté todo junto, también me parece que se termina replicando en los espacios físicos. Si vos ves, bueno, vos estuviste en las cámaras, pero si hoy yo a veces veo los debates, tanto de los plenarios como de las comisiones, y me puedo imaginar algún debate de otros años, o de sin ir a Torre, Palacio y a toda esa gente, pero me parece que si
la pérdida de posibilidad de un debate en búsqueda de consensos en la forma, en la forma y en el fondo de las cosas. Creo que lo que termina pasando en el espacio virtual termina pareciéndose bastante al espacio físico, ¿no? O sea, hay como una convergencia de esos mundos, del mundo de la virtualidad y del mundo físico, que termina adoptando una nueva forma de comunicación, que es violenta, Sí. es extremadamente violenta, y que no busca la palabra del otro para enriquecer, busca el propio para asegurar más la posición y para anular la existencia del otro. Eso me parece que merece un debate muy profundo, y la política creo que ahí tiene, la política todos nosotros, Sí, ¿no? sí, en general, En sí, general, sí. me parece que ahí hay mucho para trabajar. Sí, pensaba que a lo mejor, no sé si comparte conmigo, pero lo traigo y les pregunto. Hace unos años, por ejemplo en Twitter, X, eh, había una gran agresividad que de alguna forma se habilitaba con el anonimato, con esto de Claro. estar protegida por, no me enfrento con nadie, y una vez que esa confrontación se daba, también pasó mucho en la pandemia, con el encierro, se dieron este tipo de cosas de decir algunas cosas siempre agresivas que no estaban tan habilitadas o que no se permitían en la presencialidad. Yo creo que ahora eso que vos decís se va corriendo hacia lo presencial, y cada vez tenemos discusiones mucho más agresivas y sin sentido, digamos, sin propósito, sin estar viendo, es solo la agresión, esto que vos decís, anular al otro, que no hable, y no hay una discusión de cuestiones más profundas, ni hablar en los ámbitos políticos, que es donde me resulta más preocupante, porque es donde después ya termina todo el mundo diciendo, bueno, fíjate lo que está pasando. Me resulta preocupante que las bajas tasas el bajo porcentaje de votación, digamos, de concurrencia a votar que hay, porque también hay una deslegitimidad de esas discusiones en lo político. Entonces, no sé bien cómo se revierte eso, pero sí creo que una cosa que empezó como encerradita ahora se fue trasladando a la calle, al ámbito, a otros ámbitos. Sí, a la vida cotidiana. Y es preocupante, porque de la agresividad no sé cómo se sale. Sí, yo creo que también a mí me gusta decir que se pueden hacer de muchas maneras un país, menos que no se puede hacer un país con medio país. Entonces no es que uno ganó por 2 puntos y le impone al otro que sacó 48 o 47% su verdad, y a los 4 años cambia, y bueno, y así venimos como venimos. Creo que hay una necesidad de superar. Yo creo que se puede, digamos, hemos salido de situaciones de violencia. Bueno, nuestro país tiene su historia, y creo que lo primero es reconocerlo y entender que no se puede suprimir al que piensa distinto. Incluso yo no estoy para nada de acuerdo cuando va el actual presidente a algún lugar y hay una manifestación. No me parece, no corresponde. Me parece que en todo caso ahora votamos en unos días y la gente dirá lo que piensa. Pero sí, desde el lugar nuestro reconozco que toda esta conversación, este debate que estamos teniendo, desde los partidos políticos, que tenemos un montón de falencias, esta tal vez sea una de las más marcadas por lo gravitante que es como decía antes, tanto en las campañas políticas como en la elaboración de mensajes de los distintos, del presidente, de los gobernadores, de los intendentes, de todos los que están en función pública. Yo les quería preguntar esto que veníamos hablando recién, respecto, como decía Germán, a algunas legislación, algunos debates que se están dando en Europa, si acá en Argentina tenemos algún comienzo o esa discusión la tenemos lejos. El otro día escuchaba en LT8 un reportaje, lamentablemente no me acuerdo el nombre de la persona que salía al aire, pero se me sorprendí para mal del nivel lo habían invitado a una comisión del Parlamento a hablar de estos temas, y bueno, y él dice, la verdad, no, me sorprendí porque eran pocos los que entendían de lo que hablábamos. Sí. ¿Cómo estamos?
Yo, sin hacer valoraciones, Sí. me parece que habría oportunidades. Por ejemplo, la reciente reforma de nuestra constitución provincial, me parece que habilitó, yo sin conocer en profundidad cada uno de los artículos, pero me parece que tal vez, creo que nos quedamos un poquito cortos ahí. Creo que se podría haber aprovechado mejor. me parece, ¿no? Sí. Y a lo mejor estoy hablando sin profundidad, ¿no? Hay algunas otras constituciones provinciales, algunas del norte, no sé si de Salta o de Tucumán o de alguna otra reforma que hubo hace poco, que incorporó el acceso a la información pública, la transparencia algorítmica, por ejemplo. Es un tema que por ahí sería muy interesante que se incorpore. O sea, transparencia algorítmica. Eso te iba a decir. Explica. Transparencia algorítmica significa que si yo, por ejemplo, ahora nosotros estamos hablando acá de que nos gustan los calefones, y después abrimos Instagram y nos empiezan a aparecer calefones. ¿Qué pasó acá? Magia. Sí. Y uno dice, che, qué bien que hacen propaganda esta gente de los calefones. Justo lo que yo necesitaba. Viene el pelo, dice uno. Bueno, entonces ahí pasaron varias cosas. Primero, que realmente hay una escucha. Segundo, que esa escucha se asocia a un determinado perfil. Y por otro lado, se machea con gente que está publicitando calefones. Entonces muestran los calefones. Transparencia algorítmica significaría conocer, exponer ese algoritmo. Que como ciudadano tengamos derecho a decir, che, a ver, contame, señor Google, cuénteme cómo usted desarrolló su algoritmo para saber por qué me aparecen los calefones y no otra cosa. Eso es transparencia algorítmica. Me parece que hoy debiera ser un derecho de la ciudadanía. Que seguramente estos 5 o 6 señores no van a estar muy interesados en exponer, porque ahí radica casualmente el modelo de negocios de estas plataformas. Que antes que nada son grandes empresas de venta de publicidad, ¿no? Las famosas redes sociales. Son esas, Claro. de Google. ¿De qué trabaja usted? Le pregunta a Google. No sé, tengo una agencia de publicidad. Vendo cosas. Entonces, ese sería un caso. El acceso a la información pública, que ya desde siempre, las nuevas formas de acceso a la información pública. Y bueno, y conocer, digamos, cómo funciona la tecnología. Creo que eso la ciudadanía debiera poder, a lo mejor no digamos, interponer, así como en el acceso a la información pública vos vas y presentás que quiero saber tal cosa, acá también quiero saber tal cosa, y te lo debieran dar. Y debiéramos tener un respaldo constitucional y de todo el articulado para que sí sucediera. Para que se pueda cumplir. No digo que no haya sido, seguramente algún avance hubo. Yo participé en alguna charla, pero probablemente hay más oportunidades. Debiera haber más oportunidades. También es cierto que hoy, en esta gran discusión ya no tecnológica, sino de, o sea, esto de decir de que está mal la socialdemocracia, está mal querer ayudar a otro, o sea, de cómo se subvirtieron algunos significantes que, por lo menos para muchos de nosotros, digamos, eso de, está mal la justicia social, o algo así, no me acuerdo cuál es la frase que usa el presidente, o sea... Tiene varias. Bueno. Hay una que dice que es mentira que donde hay una necesidad hay un derecho, por ejemplo. Más allá de las apropiaciones subjetivas de cada grupo o facción política haya hecho de esa definición, no está mal que tenga una necesidad, haya otro grupo de gente que lo quiera ayudar un poco. No puede estar mal eso. Entonces, dicho eso, si la conversación pública está puesta en eso, en ese nivel, imagínate si alguien va a habilitar la discusión para hablar de transparencia algorítmica. Claro. O sea, estamos cada vez más lejos de poder habilitar ese tipo de conversaciones. También, desde mi punto de vista, es muy difícil, con la lógica de las normas, ir a la par de lo que va surgiendo y cómo regular. Voy más por la propia dinámica, es claro, más veloz esa dinámica que algunas políticas públicas que puedan ser. La Constitución tiene una cierta rigidez también,
que hace muy difícil contemplar muchas cosas de las que posiblemente vayan a pasar en un futuro y que estén ahí. Sí, determinados derechos fundamentales que tienen que estar plasmados, pero se requiere, me parece que con todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico se requieren normativas, políticas mucho más flexibles que vayan acompañando más rápidamente ese cambio. Si no, siempre va por detrás, digamos, las normas siempre van atrás del cambio o del desarrollo o científico-tecnológico, de los comportamientos de vida, va detrás, digamos. Y volvemos a lo mismo del principio, la tecnología es propiamente algo humano y las normas siempre van por detrás de los comportamientos humanos. Pero en estos casos que es tan abrumador el cambio, me cuesta pensar cuáles son las mejores normas o las mejores formas de regular estas cosas. Sí dar marcos, pero con una cierta flexibilidad, que nos permitan ir ayornándolos también. Sí, lo que vos decís es 100% real, más insisto, con la velocidad de la dinámica de cómo se van sucediendo las cosas, qué sé yo, inteligencia artificial, más allá que ahora Germán nos explicó, que comenzó en 1930, dijiste. Sí, más o menos. 40, para mí es algo de hace algunos años. Y es impresionante cómo todo el tiempo van surgiendo cosas que desde el punto de vista, los procesos legislativos además son de por sí más lentos, pero de todas maneras a mí me parece que un primer paso es tener algunos conceptos que yo los adopto a partir de ahora, como esto de tener un uso crítico y de reforzar algunas cuestiones que pasan por ahí, y las personas, los militantes que estamos en lo público, con una doble responsabilidad, digamos. La responsabilidad ciudadana también existe, pero los que queremos involucrarnos, nos involucramos en lo público, hay una doble responsabilidad. ¿Nos podemos imaginar en el plano de las tecnologías cómo vamos a estar de acá a 5 o 10 años? Es algo que realmente ni siquiera uno puede imaginar la dinámica que puede tener. No, a ver, yo creo que primero hay tecnologías que tienen que ver con los datos, que seguramente van a seguir existiendo y van a seguir creciendo. Y cuando hablo de datos, hablo de todo tipo de datos. O sea, hay una curva exponencial, que es la cantidad de datos que produce la humanidad. Datos de todo, o sea, datos desde si tenés la TGI, si tenés un auto y una multa, una patente, si googleás, si buscas información, si tenés algún dispositivo que está conectado a algún lado que está midiendo cosas, lo que se llama Internet de las cosas, o si tu heladera dialoga con el microondas cada vez que pasa algo. O sea, ese gran volumen de datos e información seguramente va a seguir creciendo a niveles exponenciales. Por lo menos para mí eso es una posición. Después el desarrollo de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, que lo de estos últimos años, desde noviembre del 22 para acá, noviembre del 22 fue cuando apareció ChatGPT, cuando salió públicamente, no cuando se venía trabajando, pero desde ahí hasta acá, apareció el concepto de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es una gran diferencia con lo que acostumbrábamos hasta antes. Por ejemplo, cuando nosotros éramos hace muchísimos años, o sea, antes del 22, digamos. Sí. Si nosotros teníamos que buscar algo, buscábamos en Google. Sí. ¿Y Google qué? Google es una gran biblioteca donde tiene información clasificada, ¿no? Pero vos buscabas y te aparecían un montón de cositas y elegías una. O sea, Google sabía muy bien organizar cosas. Si ahora vos vas a ChatGPT y preguntás, no sé, cómo es cualquier cosa, lo que se te ocurra preguntar en ChatGPT, ChatGPT no va a ir a buscar esa información a ninguna estantería, la va a generar. Entonces se llama inteligencia artificial generativa, pues está generando una respuesta. Esa respuesta que se genera no estaba escrita en ningún lado, se acaba de generar. Entonces aparecen un montón de preguntas. ¿Quién es el autor, por ejemplo? Acaba de generar una inteligencia artificial. ¿Por qué generó esa y no otra? ¿Qué interpretación? Si pensó, si no pensó. Yo obviamente creo que no piensa, que es un problema
de sistemas de computación muy desarrollados, muy interesantes de conversar. Inteligencia artificial generativa. Eso, a mi modo de ver, en los próximos 5 años va a seguir evolucionando. Vas a poder, como hoy, promptear, quiero que me hagas un video de una entrevista entre 3 personas que están hablando de tecnología y política, y te va a aparecer 3 personas hablando. De hecho, ya lo podés hacer ahora. Sí, podés generar tu autopelícula, digamos, quiero ver una película. Claro, eso va a seguir, seguramente va a seguir evolucionando, y para mí lo que sí va a suceder es que va a haber un fuerte quiebre sobre los aspectos de regulaciones. Para mí es una opinión, estamos opinando. Sí, acá, ¿no? sí, libremente, obvio, somos tal opinadores. cual. Esa es la idea, sí. Para mí va a haber un punto de quiebre en las regulaciones en los próximos 2, 3, 4 años. Además, ojalá que pase para mí. Donde, por ejemplo, se van a regular los modelos de lenguaje, donde hoy hay un montón de información que se sube a esos modelos de lenguaje que ya no va a ser posible. Hoy a lo mejor vos, no sé, te sacás un análisis de sangre y decís, che, a ver, copiás, pegás y le preguntás a ChatGPT, che, ¿qué te parece este análisis? Hay un montón de gente que ha hecho eso, ¿no? Entonces ahí está subiendo información. Yo lo he hecho, así que bueno, por eso. Ansiedad. Entonces hay información, y hay un montón de información que necesita ser regulada, que necesita ser resguardada. Entonces para mí son los temas que van a venir. Creo que va a haber lugar para lo que se llaman modelos locales, y ahí otra vez se vuelven a abrir posibilidades para digamos, todos los que no somos esas 6 personas que antes decíamos. ¿Es posible a nivel Estado eso? Creo que sí. Es posible, y para mí es necesario. Porque llevando a ejemplos que dimos anteriormente, que son droguerías, bueno, nosotros acá en Rosario, en Santa Fe, tenemos laboratorios estatales, petróleo, en su momento se generó YPF para competir, digamos, siguiendo con esas paralelas, ¿es posible hacerlo? Yo no sé si hoy podríamos pensar en un Mosconi, digamos. Sí. Creo que tenemos que pensar me parece que el gran desafío que tenemos es pensar con las herramientas actuales, o sea, opiniones, estamos muy en la opinión. Dale, no creo que podamos hacer la empresa pública de inteligencia artificial que pretenda competir con cualquiera de las 6. Pero sí podemos seguramente utilizar los datos públicos. De hecho, bueno, por ahí está Miguel. Que el mentor de esta reunión, dicho sea de paso, ya que estamos. Nosotros trabajamos mucho en la gestión, en la Secretaría de Modernización, etcétera. Por ejemplo, pusimos una política que se llama el perfil digital. No quiero hacer, contar la política. Pero vale como ejemplo. ¿Y por qué pusimos el perfil digital? Y porque nos interesa que los datos públicos estén bien resguardados. Que si vos vas a acceder a, no sé, te vas a sacar la licencia de conducir y vas a dejar tus datos, son tus datos. Cuidemos esos datos. El Estado tiene que cuidar esos datos. Y hoy los estados, a nivel local, a nivel provincial y nacional, tienen muchos datos. Casi me parece que es lo más valioso que tienen. Tienen muchos datos. Entonces, también a la hora de diseñar políticas. A la hora de diseñar políticas. O sea, de hecho, la política pública ya basada en datos y evidencia, digamos. O sea, es como que no podría hoy, para un Estado eficaz, ser de otra forma. Claro. Uno podría decir, voy a el 144 lo voy a hacer pasar por allá y no por allá. ¿Y por qué? No, mira, acá tengo un montón de datos que saqué de las tecnologías, de los celulares, de la gente que anda caminando por acá, y los crucé con estos otros, con los kiosqueros y no sé qué. Entonces, en base a toda esta información, generó esta política pública para lograr un gobierno más eficaz. Eso es, en los próximos años debiera pasar. Y tal vez si no pasa, el hecho de que no pase y que no tengamos ese nivel de eficacia, hace que mucha gente tampoco mire al Estado digamos, como algo ineficaz. Sí, claro. Sencillamente ineficaz. Claro. Es mucho más, pareciera ser la experiencia de comprar algo en una plataforma de e-commerce, mucho más eficaz que la experiencia de sacarte la licencia, sí. Aunque hayamos hecho nuestro mejor esfuerzo para que no lo sea. Bueno, nosotros creemos que ahora es un poquito más eficaz, pero igual le falta. Entonces me parece que ahí, en esos 5 años, el Estado tendría mucho para hacer. Bien. Les voy haciendo la última pregunta, que tiene que ver con el nombre de nuestro podcast.
que pretende ser también una definición política. ¿Cómo creen ustedes que como sociedad habitamos la democracia y qué deberíamos como sociedad también cambiar para habitarla con más fuerza, con más solidez, que la democracia tenga más poder disciplinador de los otros poderes o planificador o como Qué llamarlo, difícil como la que- pregunta. Ay, Y bueno, ojalá por eso la tuviéramos una dejamos respuesta. bueno, a lo mejor así nos tan- orientan con algo y nosotros eh, después los profundizamos con otros invitadas. y lo veo a Germán que me hace cara como tal. Dale No, vos, no, sí, que vos. si vos pensás, tenés- porque No, va, lo que seguro va a pienso poder es darle que un contexto mejor. nada, tiene que ver un poco con lo que fuimos hablando antes, digamos, con pensar en cómo democratizar los accesos a determinadas herramientas. Digamos, ya la discusión política y democrática también se va corriendo, ya que estamos hablando de todo lo que es tecnología, a esos espacios. Entonces, esto de ganar desde los distintos lugares, espacios políticos, ganar un poco más de lugar en las redes, en esos espacios más tecnologizados, generar estos el pensamiento crítico y sobre todo garantizar para muchos y muchas que todavía no lo tienen garantizado el acceso a la conectividad, a un dispositivo, para no empezar también a tener cada vez más ese distanciamiento. Eso hace también que contribuya al uso democrático de estas herramientas y de alguna forma también nos permita participar de la democracia de otra manera. No lo sé. Yo, si bien soy optimista con respecto a cómo va a ir todo hacia adelante, estoy en particular hoy en un momento, esto también es opinión personal, bastante pesimista en relación al contexto y a lo que vamos viendo. Entonces me cuesta mucho pensar cómo se robustece la democracia, por dónde vamos. Creo que seguimos trabajando para que eso suceda, pero bueno, cuesta, es con otros, es con teniendo estas conversaciones, es hablando mucho en particular, yo creo que con las juventudes, que vivieron otro proceso distinto que el que vivimos nosotros con las edades que tenemos, donde posiblemente sufrieron más desilusiones que las que sufrimos nosotros, que pasamos por los inicios de la democracia, por un montón de cosas más de celebración de la participación de todos. Y hay una juventud que no encontró en la democracia, o por lo menos muchas respuestas, sí. Claro. Sí. Sí, yo creo que está dicho. Yo por ahí, para aportar una visión más criticable, me parece que la democracia tiene algunas deudas. Yo también, yo por ejemplo, mi primera participación fue en el 1986 en el Centro Estudiante del Poli. Desde ahí hasta acá pasaron no sé cuántos, un montón de años. Casi 40. 40. Para mí hay que construir un Estado eficaz, realmente eficaz. O sea, quiero decir, eficaz. Eficaz significa que venga el colectivo, que venga cuando tiene que venir, que no haya pozos, que haya inversión privada, que haya inversión pública junto con la inversión privada, que haya visión estratégica, que haya una mirada, si se quiere, menos romántica, por eso es criticable, menos romántica, más, digamos, no quiero decir tampoco pragmática, porque no sería la palabra, pero sí la de eficaz. Entonces, me parece que hoy la tecnología puede hacer su aporte y creo que si la discusión, o sea, si el debate público, cuando uno prende la tele, uno aparece y uno dice, che, nosotros tendríamos que estar reconvirtiendo la materia prima o apostando por la biotecnología o el río, qué sé yo. O sea, lograr que la conversación pública tenga un tinte, digamos, más allá de lo productivo. El gobierno eficaz, la construcción de algo que funciona bien. Me parece que por ahí los jóvenes, que algunos, sin hablar de sujeto social, los jóvenes, como si uno pudiera, por ahí a lo mejor se pueden acercar a participar de una nueva forma de
de democracia, de alguna forma, sin perder su esencia, sin perder una persona un voto, sin perder la capacidad de construir, pero desde lo eficaz, desde lo que brinda respuestas concretas y positivas. Esa es la mejor estrategia. No sé, yo sé que está mal, digamos, sé que está muy... No, sé que no está... Yo hasta me la critico a mí mismo, antes pensaba a lo mejor otra cosa, hoy realmente creo que tiene que funcionar, ¿entendés? Que tiene que haber, que no tiene que qué sé yo, que ya digo, de los gobiernos locales, como decía antes, que el gobierno lo hace, digamos, y lo hace todos los días, pero hay que prender las luces, hay que cortar los árboles, hay que mandar los colectivos, tiene que haber rutas, sí. Tiene que sacar la basura, hay que dar, las empresas privadas tienen que tener facilidades para contratar gente, para exportar sus productos, la nación tiene que sostener la macroeconomía, tiene que tener una moneda y digamos, apostar a eso desde lo concreto y desde lo eficaz. Ya digo, muy poco romántico el discurso, pero me parece pero correr el romanticismo, que hay que ir un poco por ahí. Sí. Porque me parece que a lo mejor, si no lo hacemos, yo me voy a incluir un poco en este colectivo, dejamos abierto el espacio a muchos personajes como estos que están ahora, no cargo, que son todo lo contrario, digamos. Sí. Entonces, si quienes trabajan la democracia y la construyen entre todos, logramos herramientas más eficaces, probablemente no estén tan abiertas esas puertas, esos atajos que propone, por ejemplo, el gobierno nacional, que por supuesto que no coincido para nada con su visión. Bien. Bueno, está bien. No sé si se podía decir eso. Sí, cómo no. Se puede decir todo lo que usted quiera. Bueno, yo les agradezco, ¿verdad? Y les vamos a dejar acá por inquietud de Andrea, tenemos un pequeño presente para hacerles a ustedes y bueno, y de verdad muchas gracias. A mí por lo menos me resultó muy interesante, muy útil la conversación y bueno, la vamos a seguir en cualquier momento. Cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Habitemos la Democracia en cualquier momento. Muchas gracias.